¿Sabes cómo establecer una integral definida para calcular longitud de arco? En este video te voy a explicar cómo establecer la integral definida aplicando el decálogo. No te lo pierdas. Para establecer la integral definida que representa el valor exacto de la longitud de una parte de la gráfica de una función, primero tenemos que reconocer al problema como del tipo de problemas que se pueden resolver a través de una integral definida. Este paso es el paso número 0. Es decir, antes del paso número 1 del decálogo, tenemos un paso previo que consiste en reconocer al problema como un problema que se puede resolver a través de una integral definida. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta yo, a partir del problema, que efectivamente debo usar una integral definida para poder resolverlo? Para empezar, en este problema nosotros queremos calcular la longitud de la gráfica de un pedazo de curva. Y suponemos que esa curva no es un segmento de recta. Porque si fuera un segmento de recta, entonces no sería un problema, porque utilizaríamos la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, que consiste en aplicarle el teorema de Pitágoras. Entonces, como no tenemos una fórmula, así como la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, que nos permita calcular la longitud de la curva en un intervalo dado, pues nosotros tenemos un problema que no podemos resolver usando geometría analítica, digamos, elemental. Así que tenemos un problema que no podemos resolver. Pero es posible que dividiendo el pedazo de curva de manera apropiada, nosotros podamos calcular la longitud de la curva. Así que, identificando que este problema se puede resolver a través de una integral definida, procedemos al paso número 1. Insisto, el paso número 0 consiste en reconocer al problema como uno que se puede resolver a través de la integral definida. Paso número 1, ¿cuál es el todo? ¿A qué le quiero calcular la longitud? Pues a la parte de la gráfica de la función y igual a f de x, que empieza en x es igual a a y x es igual a b. Aquí voy a señalar esa parte, digamos, de la gráfica que consiste en lo que yo llamo el todo. El todo viene siendo esa parte de la gráfica. Obviamente estoy suponiendo que la gráfica es continua desde x es igual a a hasta x es igual a b. Y al final vamos a ver también que se requiere que esa función sea diferenciable en todos los puntos desde x es igual a a hasta x es igual a b. Quizás no sea diferenciable en una cantidad finita de puntos, pero vamos a suponer que es diferenciable en todo el intervalo cerrado, incluyendo a y a b. Lo que le quiero calcular es la longitud. Como quiero calcular la longitud y esa palabra empieza con la letra L, voy a darle un nombre matemático al número que yo quiero calcular y ese nombre matemático va a ser la letra L de longitud. Entonces voy a expresar con el símbolo L el valor exacto de la longitud de ese pedazo de curva y ahí lo estoy mostrando. Paso número 3, ¿cómo debo dividir al todo? De tal forma que en cada una de las partes en las que yo lo dividí, sea capaz de calcular la longitud, o sea, para cada partecita. Pues ya sé que si divido a lo largo del eje X en una cantidad infinitamente grande de partes, entonces seré capaz de calcular para cada partecita la longitud. Y aquí voy a mostrar un pequeño subintervalo infinitamente pequeño. Así que el subintervalo que empieza en el punto X y termina en el punto X más de X es infinitamente pequeño. A este subintervalo infinitamente pequeño le corresponde una parte infinitesimal de la curva. Y aquí la voy a mostrar. Este es el paso número 4. Estoy señalando una parte genérica que represente a todas las partes en las cuales yo he dividido ese pedazo de gráfica. Entonces, la longitud de ese pedacito debe ser infinitamente pequeño. Y como es infinitamente pequeño, yo le voy a dar un nombre matemático que empiece con D, diferencial de longitud. DL representa el valor exacto de la longitud de ese pedacito de curva.
Y como este pedacito de curva es infinitamente pequeño, lo que yo sé que ese pedazo es un segmento de recta de acuerdo con el postulado de Leibniz. Es lo que dijo Leibniz. En lo infinitamente pequeño, las curvas se comportan como si fueran segmentos de recta. Y lo que yo sé es que si sumo las longitudes de todas las partecitas, lo que voy a obtener es el valor exacto de la longitud de la curva en ese intervalo, desde x es igual a a hasta x es igual a b. Esto lo voy a expresar como la suma de todos los diferenciales de longitud. Este símbolo de integral es una S alargada que representa la suma de todas las partes. Por eso se llama integral, porque recupero al todo que había dividido en partes íntegro. Lo obtengo el todo completo, no le falta ninguna de sus partes, está íntegro. Por eso se llama integral. L, la longitud total, el valor exacto de la longitud total es igual a la suma de las longitudes de todas las partecitas. Y esta R que está aquí, abajo del símbolo de la integral, representan los límites de tal manera que se cubra el todo, desde el principio hasta el final. El siguiente paso consiste en saber cuánto vale el valor de DL, de manera exacta. ¿Cuánto vale la longitud de este pedacito, de esta parte genérica que yo señalé acá de color azul? Pues para eso, yo ya sé que ese pedacito es un segmento de recta, le voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Dibujo un triángulo rectángulo con cateto horizontal de longitud de X, con cateto vertical de longitud de Y, y al aplicarle el teorema de Pitágoras, la hipotenusa viene siendo DL. DL viene siendo la raíz de el cuadrado de la longitud del primer cateto, que es el cateto horizontal de longitud de X, al cuadrado, más el cuadrado de la longitud del otro cateto, el vertical. ¿Cómo calculo de Y? Pues a esta distancia, f de x más de x representa la distancia desde el origen hasta este punto donde está la gráfica. Y f de x, ¿qué representa? La distancia desde este punto hasta el origen. Entonces, al restarle a f de x más de x, restarle f de x, ¿qué obtengo? Pues simplemente la distancia entre estas dos alturas, que viene siendo dy. Entonces, primer cateto al cuadrado significa dx al cuadrado. Segundo cateto al cuadrado significa f de x más dx menos f de x, y eso al cuadrado. Y el siguiente paso consiste en simplificar esta expresión que yo he obtenido para dl, dejar todo expresado, evaluado en el punto x. Entonces, para lograr esto, para hacer la simplificación, vamos a aplicar a esta expresión, a f de x más dx, el postulado de Leibniz. ¿Qué es lo que dice el postulado de Leibniz? Algebraicamente lo que está diciendo es f evaluado en el punto x más dx es igual a f evaluado en x más f' por dx. Entonces, aplicando esa idea, en lugar de escribir f evaluado en x más dx, ponemos su equivalente, que es f de x más f' por dx. Y el que sigue, el menos f de x, ya estaba ahí, ¿no? Este de aquí. Por cierto, acá tengo f de x positivo, acá tengo f de x negativo, se cancelan mutuamente. Y en el siguiente renglón solamente va a quedar el cuadrado de f' por dx, porque recuerden que todo lo que está aquí entre corchetes está elevado al cuadrado. Entonces, simplificando esta expresión, me queda el cuadrado de f' multiplicando a dx. Y ahora le vamos a aplicar las leyes de exponentes. Hay una ley de exponentes que dice que si algo está elevado al cuadrado, el producto de varios factores, tienes que distribuir el exponente a todos los factores. Ojo, aquí se están multiplicando, no sumando. Si se estuvieran sumando, no podría aplicar esa ley. Sería un binomio al cuadrado, o un trinomio al cuadrado, o algo así. En este caso, los factores se están multiplicando, así que puedo aplicarle la ley. Elevamos al cuadrado el primer factor, es este término. Elevamos al cuadrado el segundo factor, y aquí obtengo el segundo factor. Entonces, ahora puedo ver que dentro de la raíz cuadrada tengo un factor común que es dx cuadrada. Cuando yo factorizo dx cuadrada, obtengo lo que se muestra en el siguiente renglón. De manera que cuando yo multiplique dx cuadrada por 1, lo que voy a obtener es este primer término dentro de la raíz. Y cuando multiplique dx cuadrada por el otro término, el cuadrado de f', lo que obtengo es
el otro término dentro de la raíz en el renglón previo. Así que la factorización es correcta. Y ahora vamos a sacar raíz cuadrada a ambos aplicando la misma ley de exponentes que habíamos aplicado acá arriba. Todo lo tengo elevado a la 1/2 y dentro de esa raíz, que vamos a pensar que es un corchete, tengo dos factores multiplicándose. Así que le distribuimos el exponente a ambos factores. Cuando saque raíz al primer término, pues me da este primer factor. Cuando saco la raíz cuadrada de dx cuadrada, como yo definí acá, dx cuadrada positivo, porque cuando a x le sumo dx, me muevo hacia la derecha, entiendo que dx es positivo, sacas la raíz cuadrada de dx cuadrada y pues te queda dx porque dx es positivo. Y ya he obtenido una expresión para dl de la forma f, una función que depende exclusivamente de x y todo multiplicado por dx. Y aquí observen que no estoy sustituyendo la función, sino su derivada. Esta es el cuadrado de la derivada de la función a la cual le quiero calcular la longitud de arco. Tengan mucho cuidado con eso. Y el último paso, el paso número 9 del decálogo, sería sustituir, en lugar de poner aquí en mi integral dl, pues escribir esta expresión. Al fin yo sé que son lo mismo. Entonces al escribir, yo quiero sumar todos los diferenciales de longitud desde x es igual a a hasta x es igual a b. Y ya hemos terminado. Muy fácil, ¿verdad? ¿Puedes explicárselo a alguien más?